Vamos a tener hoy la presentación de Leandro González. Leandro es investigador de CONICET, radicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es especialista en temas de industrias creativas y audiovisuales. Trabajó en el INCA, tiene un paso por la gestión justamente en su ámbito de investigación y viene estudiando estos temas desde ya hace bastante tiempo, en diversos grupos de investigación, con José Borello, con geógrafos, con economistas, etc. Así que estamos aquí ansiosos por escuchar tu presentación. Ahora ya abierto no solamente al mundo de las industrias creativas y audiovisual, sino de los servicios digitales y plataformas y esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias a Juan Carlos por la invitación, a todos por estar presentes. Lo que voy a presentar es el resultado de una serie de investigaciones en las que me encuentro trabajando. Sobre lo que más he avanzado es sobre las plataformas audiovisuales, pero mi interés se está yendo cada vez más para el otro lado, el mundo de los videojuegos y, en general, de los servicios digitales que están en un proceso de convergencia. La propuesta para hoy tiene que ver con caracterizar la estructura de la oferta y la demanda de los servicios digitales y analizar en profundidad las cadenas de valor de los sectores audiovisual y videojuegos. Bajo la hipótesis de que la digitalización profundiza la concentración de los flujos comerciales, a la vez que refuerza la dependencia de las grandes plataformas, las grandes empresas del sector, que son las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Yo le comentaba recién a Juan Carlos que de algún modo mi trayectoria como investigador sigue la trayectoria del objeto de estudio, porque hace 30 años vos decías, me voy a dedicar a producir audiovisual o videojuegos, decían, bueno, es una cosa cultural muy interesante, pero con nulo valor económico, o al menos esa representación en torno al sector existía. Hoy en día creo que nadie duda de la importancia económica de la producción audiovisual y del desarrollo de videojuegos. Entonces, bueno, estar acá diciendo esto en la Facultad de Ciencias Económicas creo que es una confirmación. Lo que voy a presentar se basa en análisis de datos, algunos públicos, otros privados, análisis sectoriales y documentos también sectoriales. Yo le comentaba también que no soy economista, yo estudié comunicación como formación de grado, luego hice maestría y doctorado en ciencias sociales, pero trabajo de una perspectiva que es la economía política de la comunicación, que bueno, por supuesto retoma elementos de la economía política y pone un poco de énfasis en el hecho de que lo que investigamos son procesos de producción y circulación de sentido que son relevantes por su impronta económica, pero también por su impronta cultural, simbólica, ¿no? De hecho, todos nosotros nos formamos como sujetos frente a las pantallas. Cualquier chico de 8 años sabe cuándo es el Día de la Independencia de Estados Unidos y sabe que comen pavo el Día de Acción de Gracias. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa cuestión más allá de que hoy no la vamos a abordar. Bueno, y además, como decía Vero, tuve la suerte de trabajar con muchos economistas, con equipos interdisciplinarios, con geógrafos, sociólogos, y eso para mí es fundamental. Me ayudó mucho a construir un objeto de estudio y una metodología de trabajo que creo que voy a intentar plasmar hoy para dialogar con ustedes. Tengo esto. Vamos a arrancar con el análisis de los servicios digitales. Primero haciendo una caracterización de la oferta. Todo esto ustedes ya lo saben o se lo imaginan. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, es difícil sintetizarlo, pero digamos que es un proceso que tiene un impacto transversal, porque impacta en todos los eslabones de la cadena de valor, en todos los sectores de la economía y en todos los ámbitos de la vida social. Yo realmente no se me ocurre ningún ámbito de la vida social que no esté impactado por la transformación digital. Todo esto depende de una compleja infraestructura digital de escala planetaria. Seguramente ustedes habrán visto los mapas esos con los cables suboceánicos que vinculan a los servidores a lo largo de todo el planeta. Esto es controlado por lo que Borrastero y Juncos denominan como un oligopolio tecnológico global, es decir, un conjunto de empresas norteamericanas y chinas que concentran todos los flujos de la industria. Ahí lo que tienen en el gráfico de la derecha es el tráfico, la distribución del tráfico por empresa. Por supuesto, las GAFAM están al frente con casi la mitad del tráfico. Fíjense que son todas norteamericanas, salvo una que es TikTok, que es China, que bueno, está en un conflicto con Trump en este momento, en los últimos años. Lo otro que me interesa señalar es que buena parte del tráfico de Internet es motorizado por el streaming de video y por los videojuegos. Eso representa casi el 70% del tráfico web. Con lo cual, de algún modo, el audiovisual y los videojuegos vienen impulsando el desarrollo de infraestructura digital.
no lo sé en qué unidad, supongo en gigas, claro. Sí, tal cual, tráfico, paquetes de datos. Paquetes de datos, no sé en qué unidad, pero sí. En la presentación que ya la tienen, Juan Carlos y Vanessa, están todos los links, así que si quieren profundizar en algo, van a poder profundizar en esa cuestión. Eso lo hace una consultora que hace unos informes anuales sobre tráfico web, tanto conexiones fijas como móviles. El tráfico es distinto para celulares. ¿Se escucha ahí? Para celulares y para computadoras es distinto, con lo cual, bueno, hay una leve variación. Y finalmente, para cerrar este planteo, Alphabet es Google. Google creó una empresa paraguas, del mismo modo que Meta es Facebook. Dentro de Meta está WhatsApp, Instagram y Facebook. Las demás creo que están con su nombre original. Sí, cuando quieran. Y yo diría que es más texto. O sea, gran parte de esto es video e imagen, que es lo más pesado. El texto es más liviano. Pero, ¿qué está creciendo ahora? Yo diría la inteligencia artificial. Todavía no impacta en este gráfico, pero uno creería que sí. Pero pensemos, ¿qué más hacemos nosotros con los celulares? Mandamos mails, mandamos archivos, mandamos emojis, no sé, cosas que ocupan menos espacio en paquetes de datos. Así que nada, es una imagen general de lo que hacemos los seres humanos con Internet. Si hablamos de infraestructura, tenemos que decir que bueno, es algo que viene creciendo muy sostenidamente en los últimos años, sobre todo por la inteligencia artificial. En el último año creció un 25% la inversión del cloud computing, con un market share que es dominado por Estados Unidos con un 70%. Si sumamos Amazon, Microsoft y Google, tenemos el 63%. Azure es Microsoft, es la nube de Microsoft. Y China aparece con un leve 6%, con Alibaba y Tencent, que son las dos grandes plataformas chinas. Vamos a hablar un poco del caso de China, a tomar nota de algunos elementos para llegar a una conclusión sobre el final, porque, bueno, si Borrastero y Junco señalan que hay un oligopolio donde participan fuertemente las empresas chinas, yo lo hablé con Karina y, bueno, un poco lo que veíamos es que quizá la incidencia en Latinoamérica no es tan evidente como en otras partes del mundo. En todo caso, podemos hablar de dos nubes que no se solapan. Hay una que funciona en Asia y otra en el resto del mundo. Bueno, la inteligencia artificial motorizando toda la inversión en infraestructura digital. Sí, y son datos trimestrales además. Ahora vamos a analizar, en esto voy a poner un poco más de detalle, es una base de datos del INDEC con estimación de importación de servicios digitales por el sector hogares. La base va de 2016 a 2025, pero bueno, yo tomo 2024 para tomar datos anualizados. Lo que vemos es que los argentinos, nosotros como usuarios, no es una encuesta, es una estimación que hace en base a la balanza de pagos. Hay un documento técnico, lo pueden buscar, lo buscas así con este nombre y lo vas a encontrar, si no me lo pedís, donde analizan las importaciones por el sector hogares en base a una clasificación de 10 rubros, que son estos. Como vemos, la evolución es de crecimiento permanente, se multiplicó por más de 5 en todo el periodo. El año pasado fueron casi 1.200 millones de dólares que los argentinos importamos desde nuestros hogares. Para tener una dimensión, esto es equivalente al 5% de los servicios importados por el total de la economía y el 15% de los servicios basados en conocimiento, como para tener una dimensión. No, todo esto es importación. Sí, uno diría que... Sí, Odeon muy poco, yo diría más Mercado Libre, que tiene también su servicio de streaming, que es gratuito. Sí, es gratuito, pero bueno, tiene publicidad. Pero estos son solo servicios que se prestan desde el exterior, con lo cual... Igual no creo que haya ninguna empresa... Bueno, Flow sí, seguramente pesa fuerte, pero queda fuera de esta... Importa contenidos. La plataforma es de Clarín. Así que, bueno, ahí hay algo interesante. Bueno, y como vemos hay 3 categorías que sobresalen: servicios audiovisuales y conexos con el 62%,
Ahí entran Netflix, pero también servicios de audio como Spotify. En segundo lugar, servicios informáticos con el 22%, donde ahí entran, qué sé yo, cuando compras una licencia de Microsoft para usar Windows, si es que alguien la compra. Pero también, qué sé yo, Zoom, Drive, los ChatGPTs y también los videojuegos, que ahí me parece que esto puede estar pesando, aunque no tengo forma de chequearlo en la base de datos porque la base solo describe categorías y no empresas. Entonces, bueno, ahí uno puede hacer atribuciones simplemente. Y finalmente, algo que parece menor, pero me parece cada vez más relevante, que es lo que los argentinos pagamos por invertir en publicidad en plataformas, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que es un fenómeno que viene creciendo y lo vamos a ver más adelante. 1.200 millones de dólares el año pasado. ¿Es mucho eso? Para usted. 1.200 millones y son 70.000 la circulación. No es despreciable, si bien es creciendo. Claro. Los servicios, como decías vos, pasaban los Claro. conocimientos. Sí. Bueno, sí, yo para tener una dimensión siempre digo, bueno, pensemos cómo eran nuestros hogares hace 30 años y cómo son ahora. Desde la cantidad de enchufes, el consumo eléctrico, la cantidad de servicios que pagamos. Yo, por ejemplo, pago más en plataformas sin conexión a internet que en gas y luz. Entonces, bueno, si empezás a sumar y hacer esa cuenta, se va para arriba. Se va para arriba. Bueno, esta es otra clasificación de los mismos datos. Ahí los tenemos por origen nacional. El 87% es Estados Unidos, que es el país de los GAFAM. Por lo tanto, su carácter dominante es indudable. Spotify aparece con el, perdón, Suecia aparece con el 7% porque es el país de Spotify. Sí, de Spotify. No sé si lo sabían, eso. Sí, vi la serie. La serie de Playlist es muy buena. Japón aparece con un 2%. Son 130 millones de servicios informáticos. Yo lo atribuyo a videojuegos porque son la sede de estas empresas. Lo llamativo es, por un lado, que no aparece China. Después vamos a formular otra pregunta. Lo otro llamativo es cómo crece el segmento rojo, que es justamente servicios de publicidad. Pero bueno, no me voy a detallar ahora, sino más adelante. Vamos a servicios audiovisuales de plataforma. Estados Unidos es el 88% por la MPA. Ahora no lo dije, pero lo voy a decir más adelante, que es la Motion Picture Association, la entidad que nuclea a los grandes estudios de Hollywood y a las plataformas. Es el país de todas las plataformas, de las grandes, porque qué sé yo, Movie creo que es británica, pero bueno, no corta ni pincha, para decirlo en criollo. Además estos datos de que nos permiten dimensionar el mercado y el volumen de lo que importamos, también permite estimar la cantidad de suscripciones. Porque si vos agarrás el abono promedio de Netflix para Latinoamérica, que es 8.24, te da que Argentina tendría 5.200.000 abonados a servicios de streaming audiovisual en general, que puede ser Amazon, puede ser Netflix, Disney, etc. Que es un buen número. Primero, estos datos no existen en el mercado. Hay consultoras que tienen unos datos, siempre a mí no me convencen. Está la encuesta nacional de consumos culturales, pero si me preguntan a mí, yo me quedo con este dato. Creo que es una imagen más real de lo que efectivamente hacemos, aunque declaremos otra cosa. Hay un tema también de tiempo, ¿no? De uso de tiempo. Sí. O sea, la atención que le prestás a todas estas cosas en proporción a la guita que gastás. Sí. Está la idea de la economía de la atención. A mí me pasa que yo miro cada vez menos, tengo cada vez menos tiempo, entonces lo sigo pagando, pero no le vendo mi atención. Tiene mi dinero, pero no, claro, tiene mi dinero, pero no tiene mi atención. Esto, bueno, lo voy a pasar rápido, es el mismo cálculo, pero hecho para Spotify. Argentina tendría 3.100.000 abonados. Pensemos que es un servicio que además se puede usar gratis, con publicidad, y que además hay una competencia creciente, porque ahora tenés YouTube Music, tenés un servicio de Amazon, con lo cual, nada, es una competencia distinta además porque los discos de Los Redondos los tenés en todas las plataformas. En cambio, El Padrino lo tenés en una o en otra, hay exclusividad. Entonces son mercados ligeramente distintos. Bueno, a mí me sorprende esto, que crece en el momento que tiene mayor competencia. Fíjense que en 23 y 24 crece con tasas superiores al 80%. Y esto es lo que los argentinos invertimos en redes sociales para publicitar emprendimientos. Yo esto lo atribuyo 100% a pequeños emprendedores, microemprendedores, que por ahí venden cursos de inglés o venden tortas o venden remeras. Si ustedes usan Instagram, verán que el 30% de lo que ven es publicidad, es impresionante, es insoportable. Yo no uso TikTok, pero me dicen que está pasando algo parecido.
lo interesante es que bueno, esto refuerza dos procesos, la migración digital y la transnacionalización de la inversión publicitaria, porque ahora también las empresas están invirtiendo ahí, los partidos políticos en las elecciones invierten ahí. Entonces, bueno, fíjense que Meta y Alphabet están captando todos esos flujos de dinero. ¿Ya está la publicidad en WhatsApp? Anunciaron que va a estar, yo no tuve experiencia. Anunciaron que va a estar. Es cuando, claro, cuando Meta compra WhatsApp, lo hace con el compromiso de que no le va a meter publicidad. Sin embargo, lo va a hacer. Pero bueno, esa es otra historia. El 99, fíjese, casi el 100% de todos esos dólares se van a Estados Unidos. Acá, de nuevo, no aparece TikTok. La pregunta que me hago es si a lo mejor los flujos de TikTok los capta a través de Estados Unidos, no de China. Algo que es probable, porque Estados Unidos le puso la obligación de operar desde ahí para el mercado norteamericano. Quizás estén operando también para el mercado... Sí. Si yo contrato publicidad Instagram, lo que estoy pagando es lo que le pago a la plataforma. No es mi gasto en publicidad que quizás lo hice con una agencia local que me hizo... Exactamente. Está bien la pregunta porque me permite aclarar una cosa importante. El INDEC capta esto a través de la tarjeta de crédito, de tu tarjeta de crédito. Entonces ese es el origen de la información. ¿De cuánto le estoy pagando a la plataforma? Claro. ¿Cuándo y a cuál? Pero la publicidad es la tarjeta de crédito de la empresa. Bueno, eso depende. Supongo que usa Quill y en función de si es una empresa o una persona física lo atribuye a uno o a otro. Pero por ejemplo en Instagram, ¿tiene una qué empresa es Instagram? Es Facebook, Meta. ¿Tiene una empresa local a la que una empresa le paga o la empresa tiene que rendir? No, lo gira todo afuera. Por eso, sí. O pagas con tu tarjeta de crédito directamente afuera. Claro. No tiene una empresa local. De hecho, la gente se sorprende con esto, pero cuando pagamos Netflix estamos pagando con la tarjeta de crédito afuera. Claro. Es una importación. Así que sí, eso es otra cosa que vamos a aclarar más adelante que tiene que ver con que ahora... ¿Paga IVA, por ejemplo, eso? Sí, desde 2017, desde la reforma del 17, todos estos servicios pagan IVA, que en realidad los pagamos nosotros. Las tarjetas de crédito funcionan como agentes de retención locales y eso lo destina a Arca. Pero sí, es otra historia. Lo cierto es que nosotros pagamos... Sí. Otros países ponen, sé que en Europa ponen Sí. impuestos, pero ¿no se piensa como un equivalente a la tarifa, digamos, a los bienes? No, por ejemplo, en materia de plataformas audiovisuales, la Unión Europea impone obligaciones financieras de financiamiento, les pide que reinviertan una parte de su facturación en contenidos locales de forma directa o a través del Fondo de Fomento de Francia, por decir algo. Que eso hay un proyecto de ley en Argentina para hacer algo similar, pero no, es inviable en este contexto. Lo que están intentando hacer es eso, que una parte de lo que factura en cada mercado lo reinviertan o que vayan a rentas generales. Pero bueno, viene muy difícil esa discusión, todo lo que es regulación de servicios. Como ustedes saben, la guerra comercial actual deja fuera los servicios, en parte por su complejidad, porque se mudan de una sede a otra. Bueno, y eso es lo que explica estados como Irlanda, que son sedes de las grandes empresas de servicios, porque justamente ahí pagan menos impuestos. Entonces hay una carrera a la baja por la cuestión de la tributación. Pero bueno, esto es lo que invertimos en publicidad, es lo que más crece, lo que crece más vertiginosamente, y creo que también esto llegó para quedarse. Fíjense que desde la pandemia se disparó y cada vez vamos a ver más, porque también en la dinámica del empleo, ustedes lo deben ver, cada vez más hay gente que es cuentapropista, ¿no? Lo que más crece es el cuentapropismo, que no es solamente de choferes de Uber, sino también mucha gente que tiene su emprendimiento y se hace unos mangos con eso. Entonces, esto me interesa volver a discutir con los GAFAM, porque si bien no estamos hablando de ellos, de algún modo están de fondo. Netflix desarrolló su propia infraestructura digital, que es Open Connect, son CDNs, Content Distribution Networks, donde a lo largo de todo el planeta montaron una serie de servidores donde alojan los contenidos exclusivamente. Todo lo que es el software, la plataforma y los datos lo gestiona a través de la nube de Amazon Web Services. Y esto lo hizo porque seguramente ustedes, si usan Netflix, cuando hacen clic en el contenido se dispara rápido. Es una plataforma muy ágil
O sea, tiene que ver con la experiencia de usuario, con que el clic sea más rápido. Y si vieron la plataforma, perdón, la película de Prime es relento, HBO también, todas sacando. Exacto, un proveedor local, directo, más rápido, porque si vieron la serie de Playlist, la preocupación del dueño obsesiva es por reducir el tiempo de reproducción, el lag. Estaba en Netflix, ahora no sé si está, pero está muy buena. Sí, tal cual. Y que además, bueno, todos ustedes se dieron cuenta que efectivamente Netflix anda mejor, más allá de los contenidos, que eso es opinable. Y Spotify, a su vez, contrata servicios de Google, que es su principal competidor, porque es el servicio que tiene YouTube Music, tiene YouTube. Entonces, bueno, de hecho, en junio de este año se cayó Google Cloud en gran parte del planeta y cayó Spotify. O sea, más fácil de ver la dependencia, imposible. Entonces tenemos un conjunto de grandes empresas digitales, incluso Mercado Libre, que pueden competir con los GAFAM en el nivel over the top, pero dependen estructuralmente de ellas. En la base, en el fondo, dependen de la infraestructura digital. Mercado Libre usa la de Amazon, que uno también diría, bueno, compiten. No compiten nada porque son mercados distintos, no solo eso, sino que además Amazon no es solamente retail, tiene la nube, que es lo que más factura, creo. Entonces, bueno, nada, son monstruos muy distintos y no hay forma de competir con ellos. Entonces, bueno, tenemos prácticas de cooperación, que las vemos, por ejemplo, la vamos a ver ahora en la MPA. Tenemos prácticas de competencia, pero también hay una jerarquía muy clara entre las grandes plataformas digitales. Que bueno, ahí eso yo creo que le da la razón a Juncos y Borrastero. Juncos y Borrastero. Recomiendo ese paper, no lo dije. Karina Borrastero pasó por acá, por CITPA en su momento, y tiene un paper muy bueno que se llama, no recuerdo exactamente, pero menciona el oligopolio tecnológico global. Nada, yo lo leí hace un par de meses, me pareció buenísimo y bueno, lo recomiendo. Borrastero, con B larga. Sí. Bueno, ahora vamos a analizar en profundidad la cadena de valor audiovisual, que es lo que más he trabajado en mi trayectoria. Simplemente para trazar una perspectiva histórica, digamos que la actividad audiovisual tiene unos 130 años de historia, que podemos partir en dos mitades. La primera caracterizada por el monopolio de la exhibición audiovisual que ejercieron las salas de cine. Luego, en los 60, con la masificación de la televisión, los formatos hogareños, internet y ahora las plataformas, todo eso ha cambiado muy drásticamente. Entonces tenemos, en 130 años se crea un mercado mundial cada vez más integrado, que tiene elementos disruptivos, pero también elementos de continuidad que vamos a ver. Y todo esto impacta en distintos niveles, en niveles del lenguaje audiovisual, en el nivel de las políticas y también en el nivel de la demanda. Es decir, ¿qué esperamos nosotros del sector audiovisual? Estos muchachos que ven en pantalla son los fundadores de la MPA, la Motion Picture Association. 10 de marzo de 1922, hace más de un siglo, se juntan. Ahí van a encontrar algunos apellidos conocidos como Metro, Goldwyn, Fox, Universal. Muchos de ellos siguen vigentes hasta el día de hoy. Muchas mujeres, sí, tal cual. Bueno, nada, me parece una foto contundente. Esto sería el oligopolio tecnológico audiovisual global. Claro, desde entonces, ¿no? Porque desde entonces Estados Unidos domina el mercado mundial. Actualmente los que integran la MPA son Disney, Paramount, Sony, Universal, el grupo Warner, y en 2019 se sumó Netflix y en 2024 se sumó Amazon. O sea, le dieron la bienvenida a las grandes plataformas, a los actores disruptivos. Bueno, y en el medio de todo esto hubo muchas compras entre sí, fusiones. Disney compró Fox y puso fin al contrato de exclusividad que tenía con Netflix para desarrollar su propia plataforma. En el 21 Amazon compró el grupo Metro-Goldwyn-Mayer. Warner Brothers compró Discovery. Bueno, y nada, y ahora se está rumoreando con que se van a fusionar Warner y Paramount. Bueno, esa es una noticia de la semana pasada. Así que nada, se está moviendo mucho la cadena. Sí, una compra monstruosa, ahora la vamos a mencionar. Bueno, ¿qué es la MPA? La MPA nuclea los grandes estudios de Hollywood. Tiene estos informes en donde dice, por ejemplo, que Estados Unidos en el 23 exportó 22.600 millones de dólares, con un superávit de 15,3 millones de dólares. Tiene balanza comercial positiva en cada uno de los principales mercados externos. Y si la industria norteamericana fuera un país, ocuparía el ranking 48 del Banco Mundial.
similar a Chile, Portugal, creo que Grecia. Entonces, bueno, son números realmente monstruosos de la industria audiovisual norteamericana. Todo. Películas, televisión, plataformas, publicidad. ¿Sí? Ok. Pero bueno, me parece que el dato más fuerte es este, ¿no? Incluso en los países más desarrollados, Estados Unidos tiene superávit. Es una cosa estructural. Y esta es la cadena de valor, que básicamente definimos producción, distribución, exhibición. El efecto inmediato de las plataformas fue una suerte de desintermediación, porque ahora entre el contenido y vos está solamente la plataforma. En los 90, en la era analógica, vos cuando ibas al cine o al videoclub tenías por lo menos 3 empresas: la que producía, la que distribuía las cintas físicamente, que llegaban a todo el país, y las exhibidoras, la sala de cine en el caso del cine. Hoy actualmente es una plataforma que operás vos desde tu hogar con el control remoto, con el mouse, directamente. Y a su vez esto desató una serie de procesos, por ejemplo, de integración vertical que es ascendente en el caso de Amazon, porque Amazon tenía la plataforma digital, pero desarrolló la producción al comprar el grupo Metro-Goldwyn-Mayer. Algo similar hace Netflix, pero con una estrategia de producción de contenidos locales. Produce en Argentina, produce en China no creo, en India, en Europa, es decir, produce con productoras locales en idioma local. El proceso inverso es el que hicieron los grandes estudios de Hollywood, que es integración vertical descendente, es decir, tenían un acervo de producción de muchísimo valor, pero no tenían la plataforma digital. Entonces la desarrollaron. Hoy en día, y desde la pandemia, todos los grupos de la MPA tienen su propia plataforma, algunas de las cuales ni siquiera las conocemos, porque Sony tiene una, Universal también, pero bueno, casi no tienen cuotas de mercado significativas. Sí, sí. Y acá el segmento de la población que tiene iPhone es menor, muy menor. Sí, tenés razón. Sí, pero no llega a tener algo significativo Apple. Ahora vamos a verlo con datos Sí, tiene contenidos propios y tiene la propia plataforma, pero me parece que es como un circuito más cerrado. Salvo en Estados Unidos, donde sí puede ser mayoritario. Bueno, y después hay un proceso de integración horizontal de productoras que compran productoras. Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares. Warner se fusionó con Discovery. En Argentina esto impacta a nivel local. Underground, que es la productora de Lo Marginal y de El Ángel, fue comprada por el grupo Universal. Cimarrón, que es una productora también con muchísima trayectoria, fue comprada por el grupo español MediaPro. En ambos casos para producir contenidos destinados al mercado hispanoparlante. Argentinas, que fueron compradas grandes grupos internacionales. Sí, realmente está muy difícil el panorama local para los productores nacionales. Entonces, bueno, estas son como las exitosas que se tienen que vender. Estas plataformas y cadenas se metan a producir contenidos. Pasa que ya tienen el canal comercial, necesitan contenidos. Entonces, uh-huh. Depende. Mirá, al principio Netflix tenía este contrato con Disney para proveer contenidos y con eso para alimentar el catálogo. En 2019 Disney dice no te doy más mis contenidos porque voy a desarrollar mi propia plataforma, y ahí Netflix empieza a producir fuertemente contenidos porque se quedaba sin catálogo. Yo creo que lo hizo más por obligación que por convicción. Hubieran preferido tener que pagarlos porque salir a desarrollar una productora es complejo para una empresa que no venía del palo. Entonces, bueno, creo que ahí los estudios tienen una ventaja, pero ¿tu pregunta cuál era? ¿Cuál es la...? La lógica de la integración vertical, digamos, Okay. producción y distribución. Yo creo que en el fondo, en todo este universo, es fundamental la propiedad intelectual. Hay una serie de activos estratégicos, uno es la infraestructura, otro es la propiedad intelectual. Lo vamos a ver también en videojuegos. Las grandes empresas necesitan un gran catálogo también. Pero bueno, ahora si querés lo vemos. Y hay algunos contenidos que son críticos. Sí. La discografía de los Beatles. Tal cual. O las películas de Star Wars. Sí, lo venimos viendo. Bueno, Disney compró Star Wars, compró Fox. No compra el sello, compra el catálogo. Compra todo el acervo de propiedad intelectual que tienen. Porque después en base a eso puede hacer remakes, puede hacer crossover, merchandising, exacto. O sea, hay toda una industria que mueve todo esto. Bueno, entonces tenemos actores tradicionales
y emergentes que cooperan, compiten. ¿Cómo impactó? No sé si. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Tal cual. Pero ahora producen más para el mercado mundial. No producen solo para Argentina. Pensemos que estas productoras antes, primero ya estaban internacionalizadas, pero antes tenían más ventanas para golpear. Podían venderle ficción a la televisión abierta, a Canal 13, a Telefe. Ahora eso no existe más. No hay más ficción nacional en televisión. Con lo cual, bueno, eso me da el pie para decir esto otro y lo pongo entre signo de preguntas porque quizá ustedes lo pueden responder mejor que yo. Pero podemos pensar en que el impacto de las plataformas en la cadena de valor audiovisual transformó a las plataformas en un oligopolio y a la vez en un oligopsonio, es decir, un conjunto de empresas que controlan las ventas, pero también las compras, porque si vos sos un productor argentino, no tenés muchas puertas para golpear. Entonces eso le da un poder estratégico. El Eternauta no se hubiera hecho nunca sin una gran plataforma, por la envergadura del proyecto, por la inversión que requiere. Entonces, bueno, eso es, de hecho, yo vi una entrevista a uno de los productores y decían, tenemos los derechos desde el 2007. Pensamos que no lo íbamos a hacer nunca. Hasta que un día Netflix le golpeó la puerta. Netflix lo fue a buscar a ellos y le dijo, ustedes tienen algo que yo quiero. Y le pusieron la plata. Bueno, así que nada, esto sería el audiovisual. Vamos a analizar brevemente. Ustedes avísenme cómo vengo con el tiempo. En general la onda es que termines 1:15, para tener 15 minutos de discusión. Bueno, Y estamos bien. después 1:30 llegan las empanadas. Lo más importante. Bueno, vamos a ver rápidamente el despliegue global de Netflix, que no solo es pionero, sino que tiene un carácter emblemático porque todos los demás imitaron lo que hizo Netflix. Ese sigue siendo hasta el día de hoy el servicio dominante. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, lo que los argentinos declaramos que hacemos. Pero estos son datos del Observatorio Audiovisual Europeo sobre los principales servicios en la Unión Europea en 2022 por cantidad de suscriptores. Y fíjense que Netflix tiene casi lo mismo que Amazon y Disney sumados. Entonces, sigue siendo dominante. Confieso que esto a mí me sorprendió. Yo pensaba que cuando apareció Disney, dije, bueno, se terminó, acá llegó Disney. Y no, Netflix sigue siendo el más importante del mundo. Además, esto habla del dominio norteamericano, porque fíjense que hay dos grupos europeos en Europa que apenas muerden una cuota menor del mercado del streaming. Bueno, y eso, imagínense lo que pasa acá, ¿no? Si eso pasa. Movistar es de España, sí, pero que también está acá, es la misma que está acá. Sí. Es de España. Así que no llegan a competir con estas plataformas. Bueno, Netflix opera en casi todo el mundo, menos en Rusia, China, Crimea y creo que Siria. Sin embargo, si vemos el mapa de su infraestructura, es un poco viejo, es 2017, no encontré uno más nuevo, me encantaría. Vemos que Latinoamérica, por ejemplo, ocupa una posición intermedia entre los más y los menos provistos. Uno creería que lo que más está creciendo es el mundo asiático, y ahora vamos a ver por qué. Pero digamos, siempre hay infraestructura de fondo alimentando. Son servidores, lo que yo les decía, los Content Distribution Network, donde alojan contenidos para que se reproduzcan más rápido cuando haces clic. Tenemos algunos, sí, y son datos de 2017. Hay un mapa de Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, que muestra dónde están los servidores y están en las grandes ciudades, Córdoba, Mendoza. Creo que en Neuquén vi un mapa muy interesante, o sea, no sé si es por vaca muerta o qué, pero ahí está empezando a crecer la infraestructura digital también. Es que en China no opera. Bueno, está bien la pregunta. En China no funciona el servicio, pero Netflix vende algunos de sus contenidos propios a las plataformas chinas. Es el modo que encontraron de entrar, lo único que pueden hacer. Y eso por decisión del gobierno chino, por supuesto. En Rusia no operan porque desde la guerra Estados Unidos le dijo a sus empresas, váyanse de ahí. O sea, es más reciente y es un mercado grande el ruso, así que lo deben estar lamentando. También. Estos son datos de la propia plataforma, lo que declaran a sus inversores en los reportes trimestrales. En diciembre del 24 ya habían superado los 300 millones de abonados. Desde 2017 el resto del mundo es más importante que el propio mercado norteamericano. Cuando vemos la distribución, vemos que bueno, nosotros ocupamos más o menos la misma cuota estable del 18%. Asia-Pacífico ocupa una cuota menor, pero es la que más crece.
Y tengamos en cuenta que todavía no está China ahí, sí está India, Corea del Sur, Japón. Entonces uno creería que es lo que va a marcar el crecimiento en los próximos años. Bueno, ¿y por qué es relevante esta información? Bueno, uno diría porque en base a esto se toman decisiones. ¿Dónde vas a invertir? ¿En servidores, en producción, en publicidad? Además, son empresas que invierten mucho en publicidad. Si ustedes andan por la calle o se toman el subte, van a ver que siempre hay un cartel de estas plataformas. Esto lo muestro rápido, es el circuito de salas de cine. Mucha gente cree que las salas están en extinción, eso no está pasando, sigue creciendo. Fíjense que en la última década creció un 26%. Por supuesto, el crecimiento está apalancado por Asia, sobre todo por China, en la que las tasas son realmente impresionantes. Todos los años hacen cientos o miles de salas, no recuerdo ya. Europa y Norteamérica están perdiendo cuota, pero están estancadas, son mercados desarrollados que ya alcanzaron un techo de oferta para mí. Y Latinoamérica también está estancada en un 7% en los últimos años. Pero me interesa esto. No, está estancado. Pero, por ejemplo, México y Brasil son algunos de los mercados más grandes del mundo. Brasil en los últimos 25 años duplicó la cantidad de salas y la cantidad de espectadores. Realmente es impresionante. Y eso nos da la pauta de que, o sea, no es la tecnología lo que está de fondo, sino la capacidad de acceso, de consumo de la población. Cuando millones de personas ingresan al consumo, empiezan a demandar este tipo de servicios. Entonces, el cine para mí depende mucho más del bolsillo del trabajador que de la posibilidad de acceder a una plataforma, ¿no? Bueno. Sí. Sí, ni hablar la familia, o sea, la gente que tiene hijos y va al cine gasta una fortuna cada vez que va al cine. Pero sí. Bueno, fíjense que Asia-Pacífico ya representa más de la mitad de las salas del mundo. Y también son datos viejos. Yo imagino que esa tendencia se reforzó. Eso también lo vemos en la producción de películas, que es un proxy de la producción audiovisual. Fíjese, los 4 mercados que más producen son China, India, Japón y Corea del Sur. Estados Unidos aparece en 5º lugar. Y bueno, eso es lo que les decía. Yo creo que la industria audiovisual en estos países es motorizada por la incorporación al consumo de inmensa masa de la población y también por la implementación de una serie de políticas públicas, tanto de la oferta como de la demanda, que sin duda están traccionando un poco y está cambiando el mapa del audiovisual mundial. Es interesante cómo los chinos se internacionalizaron, porque se internacionalizaron al estilo norteamericano. Hay muchas películas norteamericanas que son coproducciones con China. Por ejemplo, Transformer es una película china. En un momento aparece el primer ministro chino salvando al mundo y eso tiene que ver con eso. Sí. ¿Es China? ¿Pero es China? Yo no la vi. Bueno. Películas. Cantidad de películas por año. Sí, en el último año. Fíjate que nosotros no. Claro. En el último año tiene menos. Sí, no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí, pero sí. Todas las películas. Estos son datos del... no puse la fuente. No, estos son largometrajes. Solamente largometrajes. Argentina produce efectivamente más de 200 películas. Producidas. Sí. Sí, son datos del INCA. Hace rato que Argentina produce este volumen. Estos años, por supuesto, debe estar cayendo. Bueno, después podemos discutir qué debería hacer Argentina, pero... Sí. Sí, igual eso me da el pie para decir otra cosa. El poder no está en la producción, sino en la distribución. Estados Unidos tiene una capacidad exportadora que no tiene nadie y que fue siempre el eje de su industria. Argentina no. Sí, tal cual. No, nos estamos despidiendo de este cuadro por un tiempo. Okay. Y cuando terminaba decía, aclaramos que este problema ya ha sido resuelto en China. Cada vez que miren una película, quédense hasta los créditos y fíjense si aparece China. Eso, el Eternauta tiene financiamiento de India, por ejemplo. El Eternauta, la serie, tiene financiamiento de la India. ¿Cómo la asignás ahí? ¿Para dónde Y bueno. que esté en más de un lugar?
Muy probable. Muy probable. Por ejemplo, muchas de las producciones argentinas se hacen con España, o con Brasil, o con Uruguay. Sí, es un problema eso. Pero o sea, el Inca le da un reconocimiento de película nacional. En base a eso va a parar a este cuadro. Me imagino que hay una lógica totalmente diferente en la de Corea del Sur, que debe ser para Corea del Sur y nada más. No sé, ¿eh? Parasite ganó el Oscar y ganó la Palma de Oro en Cannes. Pero también está haciendo... Es muy bueno, perdón, miren cine asiático que es buenísimo. Corea del Sur, Japón, China, sí, Taiwán, Hong Kong. Sí, sí. Yo creo que cada vez vamos a ver más, ¿eh? Las cines son un poquito difíciles de digerir. Okay. Mucho baile. No incluye series, solo películas cinematográficas para salas. El otro día salió una noticia de unos indios se habían ido a ver una película no sé dónde y los tipos empezaron a revolear pochoclos y los sacaron. O sea, el contenido está pensado para, bueno, quizás India. Hay de todo. Bueno, ahora, por ejemplo, en China, que está comprando muchos videojuegos, lo que hace es sacarle sangre. Cada vez los personajes tienen menos sangre, porque el Partido Comunista Chino no quiere que los jugadores sangren mucho. O sea, en el nivel del lenguaje también está impactando. Hay ciertas cosas que no se pueden decir. Entonces, bueno. Sí. Sí. Trump puede venir presentando de todo, las plataformas. Las películas en sí, ¿no es una porción chica con respecto a todas las series y Sí. todo el contenido audiovisual? Yo creo, la publicidad más todavía. Yo creo que todavía no tomó su forma final, o sea, no podemos hacer una conclusión, creo que está cambiando todavía, pero sin duda uno creería que sí. De hecho, yo mismo veo cada vez menos películas. A mí que me gusta mucho el cine. Entonces sí, sin duda está cambiando. Pero no daría por muerta la ventana de salas. ¿Sí? Comercialmente sigue siendo muy relevante, sobre todo para Disney, que históricamente concentró todo el mercado. Pasa que lo bueno que tienen las películas es que es una buena unidad de medida de Sí, producción. tal cual. Cuando empezás a mezclar series y otras cosas, ya, no sé, tendrías que buscar horas de producción. Esa caída del 23 de Estados Unidos tiene que ver con la huelga de los guionistas. Podría ser. Sí, porque es raro ese. Podría ser. Sí, 2020 claramente es la pandemia, 2023 no lo sé. Pero bueno. Pero me sorprende lo de Corea, que hay una política. Sí, Corea del Sur, primero es el país ejemplar en materia de exportación cultural. Todo. ¿Cuál es la base de eso? ¿Hay una política específica? Sí, sí, sí. Exportan su música, sus series, sus películas, su cultura en general. Hacen mucha diplomacia cultural. Bueno, y es un caso de los más exitosos. Ellos y Francia, quizá. Te hago una pregunta. Sí. Ahí la producción se toma entonces, ¿dónde se produce? ¿En el territorio donde se produce o quién financia? No me queda claro. En rigor es qué país le da reconocimiento de película nacional a cada una. Para que eso ocurra, tiene que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, un X porcentaje de la producción o de la inversión, X porcentaje de la participación del personal técnico. O sea, esas condiciones existen, pero en cada país es ligeramente distinta. No necesariamente la misma. Pero volviendo a Corea, hay una leyenda, una anécdota de que en los 90 observaron que Estados Unidos facturó más por la exportación de Jurassic Park que por su industria automotriz. No sé si es cierto eso, pero la leyenda cuenta que en base a eso los coreanos del sur dijeron, bueno, tenemos que apuntar a esto, no solo a la industria automotriz. Y hoy en día es uno de los principales exportadores de industrias culturales. Realmente es impresionante lo de Corea. Y miren películas, son muy buenas, yo lo recomiendo. Bueno, haciendo un balance, en la Primera Guerra Mundial Hollywood estableció su dominio en el mercado cinematográfico mundial. En el siglo XXI las plataformas reforzaron la integración económica de los mercados y sus niveles de concentración. Eso es algo que hemos visto en la última década. Las plataformas, decíamos, tienen características disruptivas, pero también de continuidad porque se montan sobre una trama ya marcada por el cine y la televisión. Es decir, hay una cultura audiovisual que nos precede y en la cual nos hemos formado. De hecho, si estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas, eso es algo muy del mundo occidental. En Asia no ocurre, no es natural que lo normal es ver una película norteamericana. Entonces hay también pautas culturales de fondo. Lo otro interesante es esto, de los países emergentes, y en particular Asia, que no solo son grandes productores de contenidos, sino que además desarrollan servicios e infraestructura propia. En Asia no es, de nuevo, no es lo mismo, no es que, vieron que acá decimos, me quedé mirando Netflix, aunque te quedes mirando HBO. Bueno, allá lo normal es ver otras plataformas, no las norteamericanas.
Tencent y todas esas tienen cada una su propia plataforma audiovisual y bueno, son las más importantes. Vamos ahora a la cadena de valor de videojuegos. Intentaré ser breve. Esta es también una perspectiva histórica. Es una industria más joven que el rasgo sobresaliente en la última década es cómo creció el segmento mobile. No es la consola lo dominante, sino los videojuegos para celulares. Fíjense que en el último tramo la facturación del mobile es superior a la suma de PC y consolas. Y lo que fue desapareciendo son los dispositivos móviles, como por ejemplo había una PlayStation portátil, aunque ahora apareció la Switch 2 de Nintendo y bueno, promete competirle. Esto es como un gran panorama. ¿Qué pasa con la cadena de valor? Bueno, tenemos Sony, Nintendo y Microsoft, que son las consolas que integran toda la cadena de valor. El caso de Microsoft me parece especialmente interesante porque es una empresa que en los 90 desarrollaba algún videojuego. El Flight Simulator, no sé si lo jugaron en los 90, era un juego de Microsoft. Pero después en algún momento Microsoft dijo, bueno, voy a lanzar mi consola, que es algo bastante disruptivo. La Xbox de Microsoft, piensen que son 3 las consolas actualmente. Nintendo, PlayStation y Xbox, no hay más. Sega murió, Family ni hablar. Entonces, bueno, fue una jugada bastante arriesgada y además Microsoft compró uno de los estudios más grandes que es Activision Blizzard. Ahora lo vamos a comentar, pero fue un gran paquete de propiedad intelectual, con lo cual hizo un proceso ascendente, descendente y además integración vertical. El rol clave es el de los publishers que se fue consolidando en los últimos años porque financian parte de la producción, gestionan la publicación y la comercialización de los juegos de terceros. O sea, muerden una porción de los ingresos que generan todos los otros actores. De nuevo, hay una carrera por desarrollar y acumular propiedad intelectual y de nuevo se produce esta interacción entre actores tradicionales y emergentes. No sé si conocen, pero así como hay plataformas audiovisuales como Netflix, también hay plataformas como Steam, PlayStation Store, Xbox Live, que son 100% digitales, tengas la consola o no, y lo puedes instalar en cualquier computadora. Y lo otro que aparece con mucha fuerza son los videojuegos para celulares, que lo vamos a detallar más adelante, pero le da un rol preponderante a Google y a Apple como distribuidores. Sí. No lo sé. Steam es una plataforma de videojuegos que es de Valve, de una empresa de videojuegos, pero no tiene consola propia. Bueno, hicieron algo. ¿Por qué vendía tan baratos? No lo sé. Yo creo que Argentina no es un mercado relevante. No vienen a hacer negocios acá, vienen a acaparar mercado. En un momento era como ridículo. Sí. Pero muy, muy ridículo. 5 pesos. Salía un juego. Sí, sí. En otros lugares el mismo juego salía $5. Uh-huh. En parte tiene que ver con nuestros problemas cambiarios. No podían seguirnos la intención. Yo creo que los madreamos a todos. Ah, sí. Sí. Virtual Reality. Sí, los cascos virtuales. Fíjate que allá arriba está, pero es muy menor. Y además, yo creo que tiene una limitación muy grave, que es que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud recomienda no usarlo más de 20 minutos. Porque produce dolores en la cervical, además de que te marea. Yo lo probé y está buenísimo, pero a los 10 minutos ya está. Sí. No terminan de consolidar Me parece que no va a pasar mucho por ese lado. Para mí la pantalla es insustituible. Es una tecnología que no la van a superar nunca. ¿Por qué decís acá? ¿Por esto? Sí, sí, tal cual, eso. Las máquinas a las que íbamos. Todavía hay una movida medio retro. Ahora, yo vivo en Villa Crespo y tengo a la vuelta, sí. Pero nada, por supuesto está en retroceso. Avanzamos. Este mapa, por ahí muchos lo recordarán, Street Fighter 2, 1991, que me gusta el mapa por 2 cosas. Primero porque es un juego del 91, como les decía, desarrollado en Japón, en un momento en el cual la Unión Soviética todavía no se había disuelto formalmente, y sin embargo ahí ya se prefiguraba el pasaje de un mundo bipolar a un mundo multipolar, porque estaban prefigurados los BRICS. Está Brasil, está Rusia, India, China, solo falta Sudáfrica. Claro. Sí, bueno, claro, Japón en el centro con 2 jugadores.
Así que nada, me parece muy gracioso este mapa como para dialogar con, bueno, con algo que vamos a mencionar ahora, que es la lucha entre las naciones por consolidar su dominio en este segmento. ¿Cuáles son justamente los actores dominantes? Estados Unidos, China y Japón. Microsoft no solo desarrolló la Xbox, les decía, sino que además compró Activision Blizzard, que es uno de los grandes estudios de videojuegos, por 68.700 millones de dólares en 2022. Todos estos son procesos muy recientes, cosas que pasaron en pocos años. Bueno, y es un juego... no traje la imagen hoy, pero créanme que están algunos de los videojuegos más usados, más famosos, y de nuevo, la propiedad intelectual en los videojuegos es fundamental porque el Warcraft se viene produciendo hace 30 años. Cada 5 años te sacan una versión distinta, lo mismo Age of Empires, etc. Tencent, que es el grupo chino, es una mega plataforma. Su facturación duplica la de Sony y posee 27 estudios a lo largo de todo el planeta. Tencent, como les decía, es una plataforma que también tiene plataforma de streaming, es todo. Sony y Nintendo siguen dominando el segmento de consolas, pero ahora está cambiando porque, por ejemplo, Xbox y PlayStation firmaron un acuerdo para ponerle fin a la exclusividad. Antes, para jugar un juego de PlayStation, podías jugarlo solamente en la PlayStation. Ahora el único que se dio con eso es Nintendo, que bueno, Nintendo es muy parecido al caso Apple en celulares y en apps. Es un circuito cerrado para consumidores hiper fieles. Están buenísimos los juegos de Nintendo, pero bueno, es cara la consola, son caros los juegos. Es para países desarrollados, diría yo. ¿Qué quiere decir que tenga 27 estudios? ¿Estudios de qué? Compran pequeños estudios de desarrollo de videojuegos. ¿Estudios de desarrollo de videojuegos? Sí. Será como una productora. Pequeñas productoras. Sí, en algunos casos son pequeñas y en otras grandes. Porque hacen juegos para todos los segmentos. Por ahí hacen segmentos para celulares. Pero estas grandes plataformas desarrollan juegos propios, pero también le compran a terceros. O sea, los Tal cual. proyectos que hay en Argentina que desarrollan videojuegos, Tal cual. a veces le venden a estas plataformas. Le venden servicios, por ahí no necesariamente juegos completos. Horas de programación, de diseño de paisajes, de personajes, arte. Sí. Bueno, Sony también adquirió una serie de estudios con mucha trayectoria. Y Europa es como la potencia declinante, ¿no? Francia, Alemania y Reino Unido tenían grandes estudios de videojuegos que o los vendieron, o los perdieron, o cayeron en desgracia. Claramente China las desplazó del mercado. Fíjense que Asia-Pacífico representa el 46% de la facturación mundial, Norteamérica el 27% y Europa el 18%. Y estas son las grandes empresas. Ustedes verán acá Apple y Google que no desarrollan videojuegos, pero tienen las tiendas a través de las cuales bajamos los videojuegos para celulares. Que eso es un segmento ultra clave. En Asia entiendo que tienen algo similar, o sea, no usan ni Google, por ejemplo en China no usan Google, pero tienen sus propias plataformas con sus propias tiendas. ¿Los juegos chinos se consumen en China? No. Ahora vamos a eso. Que esto es una anécdota que quería contarles. Ubisoft, que es un tradicional estudio francés fundado en 1986, hay un investigador, Frédéric Martel, que tiene un libro llamado Cultura Mainstream que recomiendo. En 2010 fue a entrevistar, a conocer los estudios en París y dijeron, no, acá tenemos la oficina, pero en realidad producimos en China. Entonces el tipo se fue a China, se fue a Sabay, que es en el norte de Shanghái, y bueno, y descubrió una ciudad entera hecha para producir industrias creativas. Una ciudad con cosas gigantes, donde encontraban, por supuesto, mano de obra altamente calificada y formidablemente barata. Lo gracioso es que 15 años después de tanto outsourcing, China aprendió, domina el mercado mundial. Tencent, que es la empresa china, desarrolla sus propios videojuegos, pero además compró Riot Games y partes de Epic y Ubisoft. Estos 4 juegos que vos lo conocés, pero creo que todos lo conocen. Bueno, son chinos ahora. No eran chinos. Alguno creo que sí. Creo el Valorant me parece que era chino. Bueno. Pero el otro, el Call of Duty, el Fortnite y el League of Legends son juegos, creo que eran norteamericanos originalmente o franceses, y ahora son chinos. Y estos juegos en general no es como el formato de TV que se adapta a la cultura local, es un enlatado, así, ni siquiera traducción. Algo debe haber, porque sí, el idioma sí lo tenés disponible. Pero a mí, por ejemplo, esto que les comentaba antes, que di un curso con gente del sector y me decían que ellos veían claramente que la estética, por ejemplo, de League of Legends, los personajes sangran menos porque ahora es chino. Sangran menos los personajes porque lo compró China y porque el Partido Comunista no quiere que los personajes
Claro. Eso es muy de la cultura norteamericana y bueno, hay pautas culturales atrás de todo esto. Y así como te digo esto, debe haber un montón de cosas que desconocemos. Digo, esta Tencent, por ejemplo, ¿tiene acá de desarrollo local? ¿Tiene alguien que adapte? Acá no creo. Desconozco, pero no creo. Sí tienen estudios en gran parte del planeta. Y pasan cosas raras también. Cada tanto vienen empresas y compran estudios al voleo, supongo que para incrementar su valor de mercado antes de una segunda venta. Yo preguntando si hay un potencial negocio de exportación regional a proveer a la región con ciertas adaptaciones. No sé, en formato de TV hay algo así. ¿Formato de TV qué sería? No, Formato de TV. Ah, sí, entiendo. No Sí, sé, sí. como yo estudié en Sí, sí. muchos años que decía Promofilm y después iba por Claro. América adaptando eso Mm. al gusto local. Bueno, hay empresas argentinas que desarrollan juegos para afuera o venden servicios para afuera, a veces servicios avanzados. Globan, por ejemplo, desarrolla parte del FIFA, que es un juego grande. Entonces, bueno. Eso es apto, ¿no? Vos decís apto. Una vez que tenés el juego armado, adaptado. Ah, o sea, entiendo. Sí. La idea. No ser un proveedor de una cosita, sino como trabajar una adaptación. Pero Claro. depende de si los juegos tienen esa adaptación, si no tienen esa adaptación. Lo veo difícil. Aparte, cualquier productor de videojuegos argentino va a querer venderle no a Latinoamérica, sino a Europa, Estados Unidos, Asia. Bueno, si viene Tencent y te contrata para hacer una adaptación que lo haga más consumible en Latinoamérica, y vas a decir que no. No, por supuesto. Pero no creo que tampoco sea necesaria esa adaptación. Me parece que se juega el juego que se juega en todos lados. Bueno, entonces China aprendió, escaló en la cadena global de valor y comenzó a acumular IP. Ahora desarrolla algunos de los videojuegos y las películas más increíbles que vayan a ver en sus vidas. Cine indio, también no sé si vieron, los indios hacen unos efectos especiales increíbles. Entonces, cambiemos el chip. No es que Estados Unidos es el centro del mundo, sino que hay capacidades enormes en Asia. Digo, perdón, pues yo eso igual, como con el Eternauta, si le pones, no sé, que a cada país le pones sus calles, sus Claro. cosas, no pegaría mucho más el videojuego. Una cosa que está apareciendo es la compra de skins, por ejemplo. Es decir, le cambias la forma a los personajes y eso se podría hacer. No sé si lo están haciendo. Yo no juego esos videojuegos, así que no lo sé. Pero Vos te compras el skin de Ricardo exacto, Darín, por ejemplo. sí. Así que podemos abrir una empresa, abramos una empresa y desarrollamos skins locales. Sí. Bueno, parte de los ingresos actuales tiene que ver con eso, con la personalización de los personajes. Voy a poner énfasis en el segmento de smartphone porque tiene un dinamismo creciente, es lo que más crece en la última década. Además contribuyó a ampliar el mercado porque antes los juegos eran hombres, varones, jóvenes, y ahora se amplió mucho en términos de segmentos etarios y también de género. Sin duda los celulares fueron fundamentales. Además piensen que estos aparatos tienen cada vez mayor capacidad. Dentro de poco va a haber poca diferencia entre esto y una PlayStation. Mi celular es chino a propósito, es un Xiaomi. Bueno, Mirando lo que vi yo son un cuarto, para ver si... ya cierro. Quedan 2 diapositivas. Bueno, además diversificó los ingresos porque muchos de estos juegos se financian con publicidad o con microtransacciones dentro del juego. Parte del impulso tiene que ver con el hecho de que China entre 2010 y 2015 prohibió las plataformas. Dijo, no, que esto es malo para la juventud, corrompe la juventud, etcétera, esas cosas que cada tanto alguien dice. Entonces, China desarrolló mucho el segmento PC y smartphone. Y para que tengan una idea de lo que representa, en Japón, que es la cuna de muchas de las empresas más importantes, la facturación acumulada del segmento smartphone supera las 8 mayores compañías tradicionales. O sea, garpa más invertir en juegos de celulares que en juegos de consola. Y como les decía, las tiendas de las aplicaciones están recaudando muchísimo por este fenómeno. Así que vamos para el final. Un pantallazo general sobre ADVA, que es lo que mencionaba Vero al principio. Es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina. Produce estos informes todos los años. A mí me gusta decir que, digamos, ¿qué es un mercado? Es un lugar donde la gente produce y donde la gente compra. Pero los argentinos, ¿qué hacemos? Exportamos lo que producimos e importamos lo que consumimos, por lo menos en materia de videojuegos. No hay un mercado local integrado, eso es lo que quiero decir. Ni hablar, bueno, todas estas características se las imaginan, muy parecido al software, una estructura atomizada con micropymes, empresas jóvenes y con perfil exportador, sobre todo para videojuegos y servicios, muy poco consola. Esto quería decir, videojuegos enteros como obra
o servicios de diseño, de programación de videojuegos, horas de programación, destinadas a los segmentos PC y mobile. Y bueno, uno de los problemas que tenemos es que hay una ausencia de datos, no existe el sector en el sistema de cuentas nacionales, está dentro de software, cuando uno analiza estadísticas del INDEC o de empleo de CIPA, y tampoco hay una política sólida. Y esto en parte tiene que ver con un problema de identidad. No sabemos si es software, si es industrias culturales, si es cultura, si es industria. Los propios desarrolladores no tienen una identidad muy definida. Yo hablé con algunos de ellos, algunos se perciben como artistas, otros se perciben como programadores. Entonces eso tiene que ver con un problema de identidad del sector que sin duda la ausencia de una política sólida refuerza. Yo creo que hay que hacer mucho por este lado. Bueno. El GRIS son desarrollo de soporte acá. Estados Unidos y Canadá. ¿Para armar? No, no tienen. ¿Cómo? No lo tengo fresco en mente, pero en el informe está. Ellos lo que hacen es una encuesta a sus asociados, con lo cual es parte del universo solamente. No hay mejores datos que esos igual. Así que es un problema para estudiar el sector a nivel nacional. Por eso te preguntaba a vos, Vero, si ustedes tenían alguna experiencia, pero igual fue hace tiempo y habrá cambiado mucho. ¿Hay una idea de dimensión que tiene más o menos? ¿Hay una idea? ¿Cuánto es la facturación? Está, pero no me acuerdo. Está el dato en ATVA. Lo pueden ver. Incluso hay una estimación en cantidad de volumen de mercado, millones de dólares. No recuerdo, pero tampoco es algo muy significativo. ¿Y vos decís que el sistema de cuentas no tiene una cuenta satélite de esto? No. ¿En otros países Sí. sí? ¿Y qué lo para industria cultural, software, qué hacen? Por ejemplo, en Estados Unidos es la ESA, Entertainment Software Association, o sea, software. Una parte de eso. Sí, por supuesto. Las empresas están clasificadas como parte del software. Son videojuegos, software. En Francia, por ejemplo, la política de cine, el INCA francés, que es la CNC, fomenta también el desarrollo de videojuegos. Y tiene unos datos increíbles. Por ejemplo, la mitad de los hogares franceses tienen una consola. Y datos de ese tipo. Y un mercado realmente impresionante. Bueno, estos datos lo pueden profundizar en ATVA. Yo traje solamente un pantallazo y ahora paso a las conclusiones finales. Bueno, me parece fundamental tener en cuenta que son mercados que se reconfiguran cada vez a intervalos más cortos, por eso me interesaba mostrar también una perspectiva histórica, y cada fenómeno tiene como un efecto sistémico, es decir, aparece la Nintendo Switch y eso impacta en la estrategia de PlayStation, aparece TikTok y eso impacta en la estrategia de Instagram, todo el mercado se reconfigura, de hecho Instagram se parece cada vez más o busca parecerse más a TikTok. Desde el punto de vista de la demanda lo que tenemos es un doble proceso, ahí han llegado las protagonistas. Desde el punto de vista de la demanda hay un doble proceso de transnacionalización y desintermediación, porque ahora somos los usuarios los importadores directos. Y eso me parece un cambio cualitativo muy relevante. Y está empezando, me parece que llegó para quedarse y va a crecer muchísimo. Bueno, la dependencia de las GAFAM la hemos mencionado, creo que es un aspecto estructural. El ascenso de China, no obstante, a pesar de que lo vemos por todos lados, empieza a dar señales, no tiene la contundencia que uno esperaría, o al menos yo, con lo cual me permite pensar que China tiene aspiraciones de empezar a participar más fuerte en los flujos y en el comercio internacional de servicios digitales. Veremos si eso ocurre o no. Por ahora el circuito occidental parece bastante claro que está bajo el dominio norteamericano. Les decía, hay dos activos estratégicos en este mundo. Uno es el reconocimiento, es decir, la cantidad de usuarios, gente que te sigue, gente que asocia, que está dispuesta a pagar por tus servicios, que eso, Disney. Todos hemos visto contenido de Disney toda la vida, aunque no lo registremos, y eso hace que no es solamente propiedad intelectual, es algo más. Es algo que te permite captar clientes y llevarlos de una pantalla a la otra. El otro activo estratégico, sin duda, es la infraestructura, por eso señalamos toda la infraestructura digital en la nube. Bueno, y para cerrar, y diciendo una obviedad y algo así muy vacío, Argentina debe implementar una estrategia digital. Yo no me focalicé acá hoy en lo que pasa en la Argentina, primero porque es un muy mal momento para la planificación, aunque hay que planificar. Yo trabajé en el Plan Argentina Productiva 2030, trabajando estos mismos sectores en la transformación digital, la misión de transformación digital que dirigieron Manuel Gonzalo y Karina Borrastero. Bueno, y ahí hay una propuesta de políticas públicas que hoy no traje, pero me parece que sin duda hay que pensar qué
creo que hay una oportunidad realmente para la Argentina en todo lo que es servicio basado en conocimiento. Ustedes lo saben perfectamente bien. Y esto es parte de ese universo. Así que quizá con los instrumentos adecuados y con los actores alineados, hay una oportunidad argentina para el mercado de los servicios digitales. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Parte del problema es la falta de funcionariado especialista en el tema. Yo, como les decía, trabajé en el INCA entre 2021 y el 2023, en un área que tenía mucha impronta así de producir transformaciones relevantes, que era el Observatorio Audiovisual. De hecho, llegamos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, el estudio de impacto económico y tributario del sector audiovisual que se presentó en CIRPA, que lo presentó, ¿no fue el nombre? Priscila Ramos, lo hicieron para nosotros, a pedido nuestro, y hizo mucho ruido en el instituto, pero bueno, fue una gota en el océano. En cultura yo conozco la política que se implementó en el último Ministerio de Cultura y personalmente encuentro muchas falencias. Por ejemplo, hicieron un programa de incentivos fiscales para producción de contenidos audiovisuales que no funcionó. Es cierto que se hizo en el peor contexto posible, con desequilibrios macroeconómicos que tiran abajo todos los incentivos. Entonces, bueno, me parece que ni el contexto, ninguna de las condiciones ayudaba. Entonces creo que hay que pensar seriamente en eso. Y como vos decís, no hay muchos especialistas. Es un problema. La historia decía, esto que decís vos, pasa en todos los sectores. O sea, ante la incapacidad del Estado de coordinar, de tener estrategia, tener gente que pueda pensar todo el sector, incentivo fiscal. El incentivo fiscal en un vacío del resto de las cosas, sin estrategia. Es muy costoso y no te da nada. Tal cual. Incentivo aparte a la producción de contenido. Sí. Que es, bueno, no lo dije, pero hay una carrera regional por ver quién ofrece mayores incentivos fiscales. Uruguay le está comiendo la competitividad argentina. Muchas de las series que nosotros vemos como Argentina se filman en Montevideo. Eso está pasando. Yossi, Porno y Helado, la de Cromañón y alguna más que se me escapa. Se filmaron en Montevideo con productores, actores, guionistas, directores argentinos porque se toman el buquebús. No sale más barato. Todo. La mano de obra. El Estado uruguayo pone además incentivos fiscales importantes. ¿Cómo? No sé. Ahora por ahí no, pero hace Sí, 2 años. tomarse un café era más caro. Sí. Hace 2 años, ¿cómo es que te salía más barato ir a Uruguay? No, era no solo más barato, sino más fácil traer y llevar los dólares, que es la clave. En Argentina, en ese momento nadie traía dólares a Argentina, porque no te convenía. Claro. La cuestión macroeconómica. ¿Cómo? Habría que ver ahora. Habría que ver ahora. Igual, si vienen a Argentina no vienen por cuestiones de bajos costos, sino porque hay calidad técnica, y eso yo creo es un gran activo, que lo vemos todos, en el sector software también. Vienen sobre todo por la calidad de los recursos humanos, y porque hablamos inglés y todas esas cosas. Volviendo al tema de políticas públicas, no, me cuesta pensar en qué es lo que pudieran hacer otros países, digamos. Da la relación de que este es un sector donde realmente el sector privado va para adelante. Si en algún momento logra algo del sector público, se lo va a pedir, se lo pueden, qué sé yo, porque tiene algo para vender. Pero bajo una sensación de que haya sido un resultado de la planificación, quizá en China, sino más bien de una cosa de interacción medio confusa, ¿no? entre diversos actores. Entonces me cuesta pensar en un proyecto, digamos, de planificación concreto. ¿Por qué tenés que pensar? No, pero planificación quizás suena muy too much. No es planificación, es que alguien, imagínate alguien como Leandro, que estuvo en una posición así, que conoce, sabe identificar a dónde está habiendo un problema, Claro. y va resolviendo los problemas, pequeños problemas que van surgiendo. Por ejemplo, necesidad de alguna cosa, de capacitación, de que hay tal un cual. problema. La formación de especialistas en diseño o en iluminación o, qué sé yo, la provisión de equipamiento, porque vos hiciste el Eternauta. Ahora no puedes hacer 3 Eternautas en simultáneo, porque no te da la capacidad. No tenés las empresas que venden los servicios, no tenés los iluminadores especialistas, los diseñadores de efectos especiales. Entonces, bueno, hay un tema de escala también. Hay recursos humanos de enorme capacidad, reconocidos internacionalmente, pero son poquitos. Y están tapados de laburo, aún en este contexto. Con lo cual, sí, un objetivo sería ir a las escuelas de formación y pensar estrategias de formación pensando en estas necesidades. También, perdón, me imagino, como hacen las ciudades, hacen un poco de eso, ir a las productoras y decirle qué necesitas Sí. acá, yo voy a estar para ayudarte, como un
arranque de me interesa esto, voy a apoyar. Voy a destrabarte de todos los problemas que haya, voy a apoyarte. No te voy a dar un Claro. el costo, el subsidio fiscal ayuda, pero es re costoso y si no acompañado de otras cosas. Y no hay una evaluación de impacto después. Perdón, Leandro. Sí. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Aprendimos un montón. Con respecto a eso, un poco, Leandro contaba al principio que le está dando una maestría conjunta en Buenos Aires y Córdoba de gestión Sí. para la Mundial de Sí. Pero, a ver, yo entendí que son dos cuestiones, dos bichos diferentes, diría nuestro gran amigo. Una cosa son las producciones audiovisuales y esas grandes plataformas que integraron, y otra cosa es el videojuego. Sí. Pero son otros muchachos que son otra cosa. Entonces, vos, ¿dónde estás viendo que Argentina podría tener, no me digas el otro, porque nada, sí, somos los mejores del mundo, Sí, sí. pero ¿dónde está el nicho donde lo que dice Juan Carlos podríamos decir, ahí hay que darle gas? Te lo separo. En audiovisual, Argentina tiene un reconocimiento internacional de la crítica, de los premios, tiene incluso público en el exterior. Yo hice mi tesis de doctorado fue análisis de las políticas de internacionalización del cine argentino y además analicé los principales mercados externos que son España, Brasil y Francia. Hay un público ahí, no en todo el mundo, ahí hay. Y bueno, El Eternauta es una muestra contundente de que efectivamente el audiovisual argentino interesa. Después, en videojuegos yo creo que hay que hacer dos políticas, no una. Una focalizada en empresas con capacidad grande de incidir en videojuegos AAA, que son como se conocen a los grandes videojuegos, aunque sea vendiendo el servicio, pero servicios avanzados. Y después hay que hacer una política más micro, pensando en las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, que desarrollan videojuegos para computadoras, para notebooks, para celulares. Creo que eso es infinitamente más barato y por lo tanto es más fácil, o sea, tiene menos riesgos esa apuesta. El juego Preguntados, ¿lo tienen? Sí. Preguntados, un juego de preguntas. Es un juego argentino que la rompió en todo el mundo, se vendió en millones de dólares, hasta el día de hoy sigue existiendo. Y bueno, no sé, parece una tontería, pero yo apostaría ahí. ¿No? ¿Respondo la pregunta? Y esos muchachos de Preguntados, o el juego de Atuel que contaste, que está buenísimo. Esos muchachos se lanzaron solos, sin apoyo de nadie, o sea... Habría que ver en particular, pero yo siempre le comentaba a él en la previa, recomiendo un juego que se llama Atuel, que lo hizo una cooperativa de desarrolladores de videojuegos que se llama Matajuegos. El juego es una experiencia inmersiva, no tenés que matar a nadie, no tenés que sumar puntos, vas caminando por el cañón del Atuel con un bichito que se va transformando en distintas cosas, cumplís algunas funciones y en el medio vas escuchando relatos de los pueblos originarios sobre su vinculación con el río. Un juego experimental, inmersivo, súper interesante, que lo pueden jugar en cualquier dispositivo. Bueno, y además artísticamente es muy lindo. Entonces, cuando pensamos en videojuegos, pensemos que es una industria integral que demanda gente que haga sonido, música, gente que diseñe el arte y programadores. Con lo cual, nada, yo también. Esa pregunta surge siempre en términos generales de política pública. ¿Por qué tenés que elegir uno de los dos? O sea, vos como el desafío es que es barato, no es caro hacer eso. Entonces no tenés que elegir cuando tenés que elegir dar subsidio. Tenés que elegir cómo tenés un Estado que está mirando la problemática de un sector, viendo y identificando qué es lo que falta, gestionando acciones, no sé, salir afuera, armar una que puedan quizás juntar a programadores de videojuegos sí. y salir juntos a ofrecer, no sé, todo eso es algo re barato. Y puedes apuntar a los dos, no tenés que elegir uno. Siempre vas a ir teniendo una conciencia de dónde hay más oportunidad. Digo, no es que apremia a tomar una decisión, el desafío es común, lo podés hacer los dos. Y ahí los desafíos van a tener que ver mucho con lo que pasa en el sector software, que ustedes conocen. Por ahí estamos exportando más, deberíamos apuntar a exportar propiedad intelectual y no horas de programación. Bueno, lo mismo que pasa en software está pasando en audiovisual, con gente que edita desde acá, porque todo se puede hacer digital. Es un videojuego, hay un tema de propiedad intelectual, una pyme, Sí. 4 chabones hacen un videojuego. Sí. ¿Saben patentar? No lo sé. No saben patentar. Bueno, eso no cuesta nada, esa información Claro. que tenés que dar soporte a cómo se hace un proceso Sí. de procedimiento de patente. Pero ahí eso te lleva a reformar el OMPI, ¿cómo se llama? El Instituto de Propiedad Intelectual. INPI. Entonces, bueno, sí, es más complejo. Digo que hay una parte que es muy fácil, digamos, que es muy barata. Pero no sé si está adaptado para el sector. Está pensado para el sector editorial, creo. Podés adaptarlo para el sector, ¿no? Bueno, hay que hacer eso.
Pero Bueno. ese es el motivo por el cual no patentan, porque el Instituto Nacional que hace eso no está adaptado. Un poco, Patentar afuera. no, un poco por eso y otro poco porque ya medio está todo inventado. O sea, vas a patentar algo que a lo mejor ya existe, Bueno, entonces el problema, ahí no hay nada para que haga la política pública. Pero no sabés. no sabes. No, bueno, pero no sabés que no sea así. Porque yo me senté como funcionario con el INPI por temas de ingeniería agrícola. Sí, ¿no? Hizo un montón de plata. Sigue haciendo. Empieza a haber cosas, Ethermax ¿no? es la empresa. El procedimiento es un poco distinto, pero en el INPI no hay nadie que sepa, y entonces no nos puede ayudar bien, nos salen las cosas tarde porque tal cosa. Y está lleno Bueno, de lo esas que digo cosas. es que Leandro dice que no está claro que la razón por la cual estos tipos no patentan sea porque Sí. hay un problema ahí. No, estoy de acuerdo, puede ser. Por ahí primero hay que identificar cuáles son los problemas para solucionar con política pública y no ¿Y necesariamente cómo tenemos se que identifica? Lo más probable es que. ¿Quién habla contigo? ¿Viste que aparece en los capitales de riesgo? A lo que voy es eso es No sé qué pasa con la materia. Digamos, en vez de dar el subsidio, contratar un tipo como él que sepa, que siga un sector, que pueda hablar con la gente para identificar el problema. Bueno, hagamos igual. una pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que Ajá. se podría solucionar con política pública? Lo más, porque vos hablaste, dijiste una sola cosa de estas que es falta de profesionales. Hay muy pocos que están tapados de laburo. ¿Por qué falta profesionales? Porque hay gente que estudia eso, porque las carreras que estudian eso no están preparadas para la industria como funciona actualmente. ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, hay una cosa muy micro que tiene que ver con la retención de los recursos calificados. Es decir, muchas personas que son buenas en este rubro trabajan para afuera directamente y por lo tanto no están agregando valor en las empresas como sería deseable. Yo creo que parte del desafío tiene que ver con una política para que las empresas puedan retener recursos humanos calificados, tanto en software como en audiovisual como en videojuegos. Eso como con otros sectores pasa lo mismo. En el sector espacial pasa exactamente lo mismo. Los tipos se los llevan empresas afuera para trabajar porque ganan muchísimo más que acá. ¿Qué vas a hacer como política pública? Por ahí el problema ahí es más macro que... Yo no sé si Sí. hay una parte que tuvo que ver con el control cambiario. Sí, sí, sí. Cuando te controlan afuera, podés hacer directamente Bueno, para pero el afuera. problema es más macro que... Sí. Puede ser. Las dos cosas, imagino. Yo creo que las soluciones siempre vienen por arriba y por abajo. Es decir, hay que hacer algo de la política pública y al mismo tiempo en la base formar recursos humanos. Qué sé yo, en su momento la Argentina Programa buscó formar una cantidad enorme de programadores. Había una Argentina Programa para videojuegos, si no recuerdo mal. Bueno, ¿qué pasó con eso? Por eso. Ok. Y no cumplieron. Porque es difícil. Porque parte de la fantasía es, voy a programar porque me voy a llenar de plata. Pero es difícil, te tiene que gustar ese mundo. Ujú. Tal cual. El problema es un poco... Sí, sí. Pero ahí el problema no fue un poco de implementación, porque en algunos lugares como en Tandil, donde se involucraron las empresas locales en la implementación y adaptaron un poco los contenidos de base que proponían para el programa, tuvieron un poco más de éxito que en otros lados. Yo tengo ese diagnóstico, que no estaba, venía una cosa desde arriba, Como que el programa así base como se planteaba, por ahí mucho no iba a servir, pero si había un poquito más de impulso de donde se aplicaba o que se implementaba, Así que bueno, nada, el desafío es enorme. No lo vamos a resolver hoy. Bueno, gente, muchas gracias.